Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal, un video tutorial cortico de actualización sobre cómo extraer de un rango de celdas que contenga un conjunto de celdas vacías todos los valores que se encuentren llenos o que se encuentren contenidos con información dentro del rango. Vamos a hacerlo con dos métodos. El primer método va a incluir una fórmula de tipo matricial, una fórmula para versión de Excel tradicional, común y corriente, y el segundo para una versión con rangos de desbordamiento, una versión que cuente con Dynamics Array de una manera simple y sencilla para que nos adentremos en el mundo de análisis de datos dentro de Excel de una manera bastante accesible a través del conjunto de videotutoriales que vamos a estar sacando dentro del canal este mes y lo que resta del año, videotutoriales cortos para arrancar un correcto análisis de datos dentro de Excel. Para ello, para hacerlo con una fórmula de tipo matricial, imagínate que tengo este rango de datos y necesito recuperar únicamente los nombres, descartar cada uno de los elementos de celdas vacías. Lo primero que nosotros necesitamos es saber con cuántas celdas vamos a trabajar, es decir, cuántos nombres vamos a recuperar de todo el rango. Obviamente aquí tengo nombres, entonces le coloco a esta columna un indicador de nombres para poder contarlos de alguna manera. Necesito identificar cuántas celdas tengo llenas dentro del rango, cuántas celdas no vacías, menos las celdas llenas o las celdas totales tengo dentro del rango. Esto lo logro fácilmente, mira, utilizando la función contará. Cuenta o contamos el número de celdas no vacías dentro de un rango. La selecciono, luego vengo y paso el rango completito, vengo y lo cierro y fíjate que estoy devolviendo el valor de 7. Vamos a colocarle un número, allí lo tenemos y ahora vamos a emplear una fórmula, método o fórmula convencional, creo que esto lleva tilde, una fórmula de tipo matricial. Vamos a ponerle así, fórmula FM, que es fórmula de matricial, una fórmula de tipo matricial. Copio con la escobita, pego de momento por aquí y la idea sería identificar a partir de algún tipo de prueba lógica, a partir de este rango que vamos a ir arrastrando la fórmula que creemos en este rango de celdas, vamos a irlo arrastrando y copiando en cada una de las celdas contiguas. Para ello necesito fijar esta referencia de celda o necesito fijar este rango como absoluto. Esto lo logro con la tecla F4. Voy a identificar ¿cuáles de estas celdas son diferentes a un vacío? Fíjate ahora, ¿qué es lo que estoy devolviendo? Estoy devolviendo una matriz de tipo boolean, una matriz que yo siempre le digo una matriz de tipo boolean o una matriz de falsos y verdaderos. Un valor de verdadero está identificando una celda llena, una celda que contiene un nombre, y un valor de falso, tal cual como está apareciendo por aquí, está identificando una celda no vacía dentro del rango. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la prueba lógica de la función sí. La prueba lógica no solamente opera sobre un solo valor, también puede operar sobre un conjunto de elementos envueltos dentro de una matriz. Para cada uno de los valores de verdadero, en la parte verdadera, voy a imprimir el índice que identifique la fila donde se encuentra. Para ello, voy a utilizar a la función fila. ¿Qué hace la función fila? Devuelve el número de fila de una referencia. Y voy a tomar nuevamente esta referencia, la fijo con F4 como absoluta, vengo y la cierro, y luego resto, mediante el uso de la misma función fila, este primer elemento, lo voy a fijar con F4, es decir, la primera referencia, de tal modo de crear una secuencia. Fíjate ahora, si yo toco aquí el valor de verdadero, que estoy devolviendo con el uso de la función sí, estoy devolviendo una matriz que identifica con el valor de 0 el primer registro, porque la fila 2 menos la fila 2 me da el valor de 0, luego tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En realidad tengo 10 filas, pero me está devolviendo el valor máximo con el valor de 9. ¿Cómo puedo corregir esto? Sumándole el valor de 1 a toda la resta de esa referencia. Por tanto, estoy devolviendo ahora los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué estoy haciendo con esto? Identificando o validando la identificación de cada una de las celdas. Ahora, cada valor
de verdadero de la función sí está devolviendo el número correspondiente de esa matriz numérica que identifica las celdas que se encuentran llenas. Por tanto, ya tengo una matriz de salida que voy a explorar. ¿Qué voy a hacer? Utilizar la función k.décimo.menor que recupera de una matriz de valores que va a contener valores numéricos y valores de falso. Los valores de falso los salta, no los tiene en cuenta, digamos como que los salta. Voy a extraerme únicamente los valores numéricos. Esto lo logro con el segundo argumento. Le voy a decir, quiero extraer el primer valor numérico dentro de esta celda. Luego quiero extraer el segundo valor numérico, que sería el segundo índice. Fíjate que está en la fila 1, 2 y 3. Quiero extraerlo ahora en esta celda cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo. Cuando la siga arrastrando aquí hacia abajo en esta otra celda, quiero extraerme el tercer índice numérico. Entonces el tercer índice numérico sería el valor de 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces lo extraigo dentro de esta otra celda. Bien, a medida que voy arrastrando la fórmula, entonces el punto es crear el índice de la función k, de k.décimo.menor, dinámicamente, y esto lo logramos mediante el uso de la función filas, no fila, sino la función filas. Y vamos a atender una referencia, y la referencia va a arrancar a partir de esta celda de 2, vamos a ponerla acá de manera manual, no voy a hacer referencia a ella porque estoy ubicándome ahí la fórmula y luego voy a fijarla como absoluta. Y una vez la fije como absoluta, voy a crear una referencia que vaya hasta ella misma, pero la voy a dejar como relativa, de tal modo que cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, esta referencia cambie y esta se quede allí inmutable, se quede fija, se quede absoluta. Entonces el rango va a ir creciendo y la función filas va a ir actualizando con el valor de 1 en la primera celda, con el valor de 2 en la segunda, el valor de 3 en la tercera, el valor de cuarto en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Entonces fíjate, vamos a cerrarlo, luego evalúo con Control Shift Enter y al arrastrar la fórmula hacia el rango de abajo estoy devolviendo que la fila número 1, la fila número 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 7, 8 y la fila 10 contienen información. La fila 2 aparece como error de número, la fila 7 aparece como error de número y la fila número 9 aparece como error de número 9 de manera relativa. Recuerda, esta es la primera fila dentro del rango. ¿De cuál rango? De este rango. La fila número 2 sería esta, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No te fíes por esta fila porque le restamos la primera dentro de la fórmula. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar a la función índice. ¿Qué hace la función índice? Saca a partir de un número de fila o bien número de fila y columna el intercepto dentro de una matriz. Si yo tomo esta referencia, nuevamente la fijo con F4 y posteriormente en el número de fila paso toda la fórmula de késimo menor si fila, fila y luego filas, pues prácticamente estoy creando el índice. No te olvides, las fórmulas de tipo matricial, estas fórmulas de tipo matricial en versiones de Excel que no contengan el motor de cálculo que produce Dynamics Array con rangos de desbordamiento para evaluarlas dentro de una celda, tienen que hacerse con Control Shift Enter, Control Shift Enter, ¿listo? Presionando todas las tres teclas al tiempo, Control Shift y luego Enter, ¿vale? Control Shift, perdón, y luego Enter. Primero Control Shift y posteriormente Enter. Si yo arrastro la fórmula hacia abajo, estoy devolviendo todos los nombres de este rango, fíjate. Y los errores de número, obviamente, identifican las celdas no vacías que no contienen nombres. Ahora bien, ¿cómo nos deshacemos nosotros de este nombre? O de estos errores de número, no de los nombres, perdón. Lo vamos a hacer mediante el uso de otra condición. Vamos a ubicar primero dentro de la prueba lógica a la función filas, que es la que nos está permitiendo identificar el índice. La copio con Control C, vengo acá, la pego con Control V. En la prueba lógica, aquí la tengo dentro de la prueba lógica, y para cada valor de fila menor o igual al valor de 7 que había calculado anteriormente y que también tengo que fijar con la tecla F4 como absoluto para que no se mueva cuando yo la arrastre, para cada valor de verdadero, es decir, la fila número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que sean menores o iguales a 7, se evalúan como verdadero.
corra esta fórmula de extracción de nombres, no los vacíos. Y para cada valor de falso de esta expresión lógica, es decir, la fila número 8, 9 y 10, quiero que devuelvas, pum, pum, un vacío. Cierro la fórmula, aplico nuevamente con Control Shift Enter. Fíjate que la fórmula tiene una llave de apertura, tiene una llave de cierre, que es un curly braces de apertura y un curly braces de cierre, que prácticamente le dice que es una fórmula de tipo matricial. Fíjate ahora cómo le quito los errores de número y devuelvo las tres celdas vacías, que serían estas tres celdas vacías. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros con una fórmula de Dynamics Array, una fórmula del nuevo motor de cálculo de Excel que contiene rangos de desbordamiento? Existe una función llamada filtrar. Esta función es muy fácil de entender. El array, ¿quién es? La matriz que yo necesito evaluar, la matriz que yo necesito recuperar. Y luego en el include, que sería el segundo argumento, fíjate que aquí no tengo que fijar nada como absoluto. En el include, que es el segundo argumento, voy a indicar la prueba lógica. Todas las celdas que sean diferentes a un vacío. Fíjate lo que está devolviendo esto. ¿A qué se te parece? A la misma matriz de tipo booleano. Cada valor de verdadero identifica la posición dentro de la matriz en el array y recupera el valor y lo devuelve la fórmula. Entonces, vamos a aprovechar la potencia del nuevo motor de desbordamiento, el nuevo motor de cálculo, que evalúa una expresión dentro de una celda y la devuelve dentro del rango de desbordamiento. ¿Listo? Está devolviendo cada uno de los nombres donde aquí no hay una fórmula. Si yo le doy F2, fíjate que ahí no hay nada. La única fórmula se corre dentro de la celda F2. Aquí no hay fórmula, no hay fórmula, no hay fórmula, no hay fórmula. Con las fórmulas matriciales o las fórmulas en las versiones antiguas de Excel evaluadas con Control Shift Enter, tengo que evaluar una fórmula dentro de cada celda en el rango. Es decir, tengo que evaluar 10 fórmulas. Aquí solo evalúo una y devuelvo mediante el rango de desbordamiento cada uno de los valores dependiendo de la prueba lógica. Tutorial de actualización número 1 o tutorial de actualización normal número 1. Vamos a empezar a hacerlo durante este año, para que las personas aprendan y para que todos aprendamos análisis de datos de Excel, análisis de datos con Excel, no de Excel, con Excel, utilizando obviamente todas las expresiones que podamos construir mediante funciones anidadas para conformar las fórmulas que nos permitan a nosotros analizar los datos para tomar siempre excelentes decisiones. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.